La rebelión de la clase media. Capítulo 12. Exigir un candidato único en la oposición. Todo parece indicar que sin un candidato único de la oposición sería muy difícil derrotar a Morena en las próximas elecciones, dado que resulta clave evitar la dispersión del voto opositor al proyecto de la 4T. La elección del 2024 deberá convertirse en un plebiscito en donde la sociedad mexicana se manifieste a favor o en contra del proyecto de López Obrador. Se requiere movilizar a la sociedad en torno a un liderazgo único que sea capaz de entusiasmar y generar ánimo de victoria. En este capítulo hablaremos de las características deseables en torno a este liderazgo y las acciones que como ciudadanos debemos de impulsar para exigir a los partidos que se pongan de acuerdo para impulsar una candidatura única. A lo largo de este libro hemos insistido en la necesidad de contar con una ciudadanía activa, condición imprescindible para hacer viable la alternancia política en México para detener el proyecto del populismo autoritario representado en Morena que tanto daño ha causado al país. La participación política nos implica a todos, jóvenes, mujeres, empresarios, obreros, académicos, líderes sociales. Cada uno de nosotros podemos desde nuestro ámbito de acción contribuir de forma significativa para construir una alternativa diferente para México, en donde en un marco de libertades aspiremos a la paz, la prosperidad, la justicia, la legalidad y la unidad de los mexicanos. Lo anterior parece un sueño, máxima tras la realidad que hoy estamos viviendo, pero es posible un cambio de rumbo si bien lo anterior signifique muchos años de esfuerzos. Hemos hablado de la democracia participativa, que implica mucho más que nuestro voto en las urnas el día de las elecciones. Si bien lo anterior es algo muy importante, pues en México seguimos teniendo importantes porcentajes de abstención en los procesos electorales. En las elecciones federales del 2021 hubo una abstención cercana al 50% y en las elecciones del 2022 una abstención cercana al 50%. Y en las elecciones del 2022 en algunos estados la abstención llegó a ser del 62%, tal es el caso de Oaxaca. La democracia participativa presupone nuestra acción permanente en la agenda del bien común, para contribuir desde el ámbito ciudadano a resolver muchas problemáticas que tenemos y a fortalecer el tejido social para lograr una sociedad más justa, más solidaria y más comprometida. La política en un sentido amplio podría resumirse en la siguiente frase: más y mejor sociedad, menos y mejor gobierno. Lo anterior significa que el gobierno debe generar las condiciones de seguridad, certidumbre y legalidad para que los ciudadanos podamos trabajar, salir adelante y contribuir solidariamente con quien más lo necesita. Es claro que en un entorno de tanta pobreza y desigualdad, el gobierno debería poner especial énfasis en atender a las personas y familias con mayores carencias, pero lo anterior no debe significar nunca lucrar con la pobreza para generar clientelas electorales a partir de dádivas y ayudas. En suma, los ciudadanos deberíamos de tener siempre un papel activo en la construcción de una mejor sociedad. Ello implica, entre otras cosas, participar activamente para que llegue al gobierno a los diversos cargos de elección popular los mejores perfiles posibles, pues si bien el gobierno no puede resolverlo todo, gobiernos ineficientes, corruptos o autoritarios, casi siempre estas características van juntas, además de no cumplir con sus obligaciones, se convierten en un obstáculo para la participación de la sociedad. Referimos todo lo anterior para subrayar la importancia que reviste que en las elecciones del 2024 exista una alternativa política en México. Ello implica que la oposición al actual gobierno sea capaz de presentar una alternativa que pueda derrotar a Morena en las urnas, pues el primer paso para construir un mejor gobierno es ganar las elecciones. De nada serviría perfilar todo un proyecto de país sustentado y riguroso si no se le da viabilidad a la alternancia política. En virtud del contexto político en el que nos encontramos, la siguiente elección presidencial debería ser un plebiscito para decantarse en favor o en contra de Morena, por lo que lo mejor que le podría pasar al proyecto de López Obrador es que la oposición se divida, para que se disperse el voto anti-Morena. En las elecciones federales del 2021 logró concretarse una alianza opositora denominada Va por México, a la que se sumaron el PAN, el PRI y el PRD. Varios argumentaron que juntar a estos partidos era mezclar el agua con el aceite, pero lo cierto es que dicho bloque opositor logró acotar el poder de Morena en el Congreso Federal. El partido Movimiento Ciudadano decidió no ser parte de esta alianza, privilegió su proyecto de partido sobre la visión de conjunto para detener el avance de Morena. En las elecciones del 2024, todo parecería indicar que la única posibilidad de vencer a Morena y a sus aliados sería presentar una candidatura única desde la oposición, asunto por demás complejo en virtud de las agendas personales, las decisiones partidistas y los acuerdos o desacuerdos entre grupos políticos. Líderes de diversas organizaciones sociales se han pronunciado en favor de dicha candidatura única. Tal es el caso de Sí por México y Frente Cívico Nacional. Se han puesto sobre la mesa diversas propuestas para elegir a un candidato único, que van desde llevar a cabo elecciones primarias hasta levantar encuestas para determinar quién sería el perfil más competitivo en las urnas para vencer
al ungido o a la ungida del presidente. Lo anterior no será sin duda un proceso sencillo, ya que varios aspirantes a la oposición se visualizan desde ahora como la mejor alternativa, pero es claro que la selección del mejor perfil será determinante para poder ganar. Desde luego, es muy relevante la narrativa que se construya, la movilización electoral, el marketing, etc. Pero buena parte de la victoria dependerá del candidato o candidata que se escoja para ir al frente del bloque opositor. No hay que olvidar que en una campaña el componente emocional tiene un peso muy significativo y este se activa fundamentalmente de la historia, cualidades y atributos de la persona que figurará en la boleta. Toda esta reflexión es muy importante para resaltar que desde la sociedad debemos exigir a los partidos políticos de oposición altura de miras y magnanimidad para ponerse de acuerdo en una candidatura única, bajo el método que resulte más eficaz para seleccionar al mejor perfil. Los ciudadanos deberemos asumir nuestro compromiso de mantenernos en activo. Ese es el propósito central de este libro, para lo cual se han brindado pautas muy específicas. Deberemos despertar conciencias, alentar la participación, disminuir el abstencionismo, sumarnos como voluntarios a las campañas, aportar recursos, difundir mensajes en redes sociales, ser observadores electorales, participar como representantes de casillas. En fin, tenemos muchas tareas que acometer para lograr entusiasmar a millones de personas con la idea de un cambio de rumbo para México. Pero de poco servirá todo este esfuerzo si los partidos de oposición no son capaces de ponerse de acuerdo para escoger, no tan solo al perfil para encabezar la candidatura presidencial, lo que será sin duda el gran motor de la campaña, sino los perfiles que compitan por los diversos cargos de elección popular. Los partidos deberán de salir de su capillismo, endogamia y agendas particulares para lograr un acuerdo de gran calado en favor de México, de la mano de la sociedad y con un gran realismo político. Los ciudadanos debemos exigir desde ahora una candidatura presidencial única desde la oposición, que nos convoque a todos, que nos llene de esperanza, que nos ilusione, que nos mueva. No habrá sin duda una opción que satisfaga a todos, pero solo habrá una sola alternativa para poder ganar, y esa es la opción por la que debemos apostar. Y aunque parezca una obviedad, hay que decirlo claramente. El candidato o candidata por el que se apueste tendrá que conectar con el corazón de millones de mexicanos. Por tanto, es el sentir de la ciudadanía el factor que tendría que tener más peso para la elección de quién encabezaría la candidatura presidencial. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? La definición de la candidatura presidencial implicará complicados acuerdos entre grupos, partidos y liderazgos políticos que tendrán lugar al margen de los ciudadanos, por lo que sería razonable pensar que en la definición de la candidatura de la oposición es poco lo que podemos hacer, máxime si no participamos en algún partido político. ¿Pero podemos incidir de alguna forma en los partidos para la definición del candidato de la oposición? ¿Qué podemos hacer para que nuestra voz sea escuchada? A continuación, ponemos a consideración algunas pautas para influir en las decisiones de los políticos en algo tan relevante como es la definición de la candidatura presidencial de la oposición para el 2024. 1. Exijamos en todo momento y a través de todas las vías a nuestro alcance en la importancia de que la oposición logre ponerse de acuerdo para tener un candidato presidencial único para las elecciones del 2024. 2. En esa misma línea, hacer ver a los partidos políticos que los ciudadanos estamos cumpliendo con nuestra parte, pero que requerimos de parte de ellos magnanimidad, apertura y disposición a ceder en virtud del bien mayor. 3. Promover desde la sociedad diversos foros en donde los aspirantes a la candidatura presidencial, vinculados a los diferentes partidos de la oposición, puedan exponer sus ideas y proyectos con el ánimo de conocerlos más y saber qué perfiles pueden conectar más con el electorado. Sería muy sano un ejercicio de cara a la sociedad que no tan solo acuerdos cupulares entre los partidos políticos. 4. Llevar a cabo diversas encuestas de opinión con profesionales de probada reputación y profesionalismo para identificar cuáles de los perfiles conecta más con la sociedad y es más percibido como la mejor alternativa para derrotar a Morena. No olvidemos que la primera condición para cambiar el rumbo del país es ganar la elección y no se podrá ganar si no existe un candidato competitivo. 5. Acuñar desde ahora en la narrativa ciudadana el concepto de candidato de la sociedad civil, más que el candidato de una alianza de partidos. Es bueno recordar lo ocurrido en la votación de la reforma eléctrica que tuvo lugar el domingo 17 de abril del 2022. El presidente fue derrotado. Una ciudadanía activa exigió a los diputados que votaran contra de una reforma perjudicial para el país, lo que significó que muchos diputados de oposición anunciaron su voto de forma previa a la sesión. La presión ciudadana dio resultados y la oposición se unió. Se respiró un aire de victoria y quedó de manifiesto que existe contrapeso en el Congreso frente al autoritarismo de López Obrador. Lo importante ahora es mantener desde la sociedad esta exigencia de unión entre los partidos políticos de oposición. Ya quedó demostrado que el presidente no es invencible,
pero que se tiene que actuar con la estrategia y unidad para lograr vencer a Morena en las elecciones del 2024. Actívate. 1. Súmate a la exigencia ciudadana de que los partidos políticos de oposición elijan a un candidato único para competir en las elecciones presidenciales del 2024. Envía mensajes en redes y cartas a diferentes partidos políticos. 2. Posiciona lo más que puedas el siguiente mensaje. Los ciudadanos nos hemos unido para vencer al autoritarismo. Los partidos políticos deben unirse en un esfuerzo para ganar a las elecciones y no entrar en el juego de López Obrador que busca dividirlos. 3. Organiza y participa en foros en donde se invite a candidatos a exponer sus ideas y propuestas.